En este último bloque vamos a tratar lo que es el tema de la pintura. Lleva como título Entiendes y disfrutas la pintura como obra de arte. Es decir, que vamos a ir conociendo conceptualmente, técnicamente y vamos a desarrollar a lo largo de este tema un poco de la historia del arte de algunas de las principales corrientes pictóricas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Para poder entender la pintura, pues tenemos que conocer su concepto, cómo se trabaja, qué herramientas utiliza y pues eso es lo que vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que ustedes aprendan a identificar la pintura como una obra de arte. También que puedan ir reconociendo la diferencia entre los tipos de pintura, los diferentes materiales, por ejemplo, acuarelas, óleos, acrílicos, pasteles, grafitos, conocer también las diferentes corrientes artísticas, ¿no? Impresionismo, expresionismo, cubismo, surrealismo, etcétera, ¿no? Para que así puedan, al conocer, ustedes ya puedan ir poco a poco diferenciando y lograr ir analizando los elementos que las integran para entender esos diferentes estilos de arte. Ahora bien, partiremos de una pregunta inicial, porque todos en algún momento de la vida hemos pintado, y no precisamente un cuadro. Hemos pintado un dibujo, una mandala, el interior de una casa, un edificio, pero entonces, ¿eso nos denomina como pintores? Y aquí es en donde surgiría la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pintor de casas y un pintor de cuadros? ¿Qué elementos son los que clasifican a uno y los que clasifican al otro? Podríamos decir que ambos son pintores, sin embargo, ¿qué está marcando la diferencia entre uno y otro? De entrada, coloquialmente a los pintores de casas, de interiores, de edificios, se les ha denominado como pintores de brocha gorda, mientras que el pintor de cuadros pues utiliza pues el pincel, ¿no? Pero entonces, aquí radicaría eso, ¿ambos son pintores? Sí, sin embargo, uno es visto desde un punto de vista como parte de un oficio y el otro pertenece a el campo de las artes. ¿Cuáles serían estas diferencias o estos elementos para clasificar a uno y diferenciarlo del otro? En primera instancia, los materiales que va a utilizar. ¿Por qué? Porque el pintor de casas pues usa brochas, rodillo principalmente, mientras que el pintor de cuadros utiliza pinceles, puede llegar a utilizar también espátulas, pero diferentes grosores de pincel, pinceles planos, pinceles redondos, algunos más finos que otros, también el tipo de cerdas, mientras que el otro pues ocupa algo más, entre más ancha la brocha pues más rápido puede avanzarle, ¿no? Solo que vaya a ser acabados finos o que vaya a ser algún rotulado. Aunque para rotular solamente va a lograr pues reproducir un signo, que en este caso serían las letras. A final de cuentas, una persona puede ser incluso analfabeta y puede poder rotular una pared. No necesariamente tiene que saber leer, porque únicamente va a reproducir las letras, ¿no? En este caso, otra diferencia sería el tipo de
de producto que genera cada uno de ellos. Uno está pintando a gran escala, que son muros principalmente, y el otro está pintando cuadros y murales. No es lo mismo pintar un muro que pintar un mural. Un muro pues es una pared en general que se pinta de X color, y pues un mural tiene una composición y una serie de elementos. También es una pared, es a gran escala, pero implica muchos más elementos. En conclusión, pues uno es suboficio y el otro es lo que se denomina como un artista visual. Ahora bien, el concepto de pintura, ¿qué es? Pues de entrada pertenece al campo de las artes plásticas. ¿Por qué? Pues porque se aprecia principalmente con la vista. Por ello es que se le denomina también como un arte visual. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de apreciarlo. Algunos de ustedes como pintores y otros más como espectadores. Cuando el semestre pasado asistimos a ver lo del concurso interno de pintura, tenemos los trabajos que han hecho sus compañeros Jessica, Pablo. Fuimos testigos también dentro del Festival de las Artes de lo que fue una exposición visual en Casa de la Cultura, en donde hubo diversas técnicas de pinturas. ¿Por qué? Porque había pinturas con acuarelas, había pinturas con acrílico, había alguna pintura con óleo, y entonces esto hace que pues aunque todas son pinturas, pero utilizan diferentes técnicas y materiales, incluso hasta la forma del cuadro. Algunos era con un marco de madera y otros solamente era el lienzo con una base de cartón. ¿Qué más? Bueno, la pintura es un trabajo bidimensional, hablamos de 2 dimensiones, a diferencia de la escultura, que es un trabajo tridimensional. Es una manifestación artística visual que utiliza pues precisamente colores, formas, composición para expresar principalmente ¿qué? Ideas, emociones, creencias y formas de ver el mundo. Recordemos que toda forma de interpretación artística surge a partir de una idea, y que esa idea es producto de nuestra imaginación y que al mismo tiempo está proyectando y reflejando un ejercicio emocional en el que muchas de las veces funciona como catarsis, y ahí se pueden ver plasmadas pues muchas de nuestras creencias y de nuestra ideología. ¿Cuándo surge la pintura? Bueno, pues históricamente se tiene registradas pues las primeras pinturas, como las pinturas rupestres, que fueron las primeras manifestaciones artísticas que se dieron desde la prehistoria, en las que dentro de sus valores estéticos, pues lo que principalmente buscaban era la supervivencia, el poder sobrevivir. Entonces hablamos de que esto parte desde hace miles de años y que permanece vigente hasta el día de hoy. Actualmente ya se pueden implementar otros modelos u otras formas también de hacer artes visuales, en las que se está implementando lo que es el trabajo digital, pero pues al mismo tiempo comienzan a darse pues cierta disputa y lucha contra lo que viene siendo la inteligencia artificial, porque ahora vamos a encontrar muchas composiciones fabricadas por la propia IA, y no propiamente que sean intervenidas por el ser humano desde alguna aplicación o algún programa digital, ¿no? Ese es ahorita como que también un tema de debate dentro de lo que es el mundo del arte, el uso excesivo de la inteligencia artificial. Porque al final de cuentas la pintura es una forma de arte de las más antiguas e importantes que ha encontrado la
se ha encontrado a lo largo de la humanidad y pues bueno, es clasificada dentro también de lo que es las bellas artes, desde la clasificación que se dio en la antigua Grecia, o sea que estamos hablando de que desde que se da esta clasificación en edad antigua, pues la pintura ha formado parte de ella. Ahora bien, técnicamente, ¿qué ocupas para elaborar, para realizar una pintura? Vamos entonces a referirnos a los materiales que se pueden utilizar para la realización de una pintura. En este caso puede quedar plasmada en diferentes materiales. Puede ser en un muro, no sé, en una pared, puede ser en madera, en un lienzo, en papel. Por lo regular los lienzos son con base en tela de manta, muchos de ellos. Y para que pueda trabajarse en lienzo, pues tiene que tener también un bastidor. La mayor parte de las veces este bastidor es de madera. Pero ese bastidor de madera por lo regular se trabaja sobre un caballete, que va a ser otro tipo de soporte para poder detener, en este caso, el marco del cuadro en el que vamos a trabajar. ¿Qué más se ocupa? Pues se ocupa, pues dependiendo de lo que se quiere realizar. Se van a utilizar pinceles, se va a utilizar pues colores, pero va a depender el tipo de material o lo que queramos hacer, esos colores. Vamos a lo mejor a necesitar también de hacer previamente un boceto, un dibujo previo. El boceto siempre va a ser un borrador. Después del boceto pues se va a pasar a nuestro lienzo o a nuestro papel o nuestro soporte en el que vamos a realizar la pintura. Y también va a depender la paleta de colores de acuerdo a lo que queramos abordar. Y en este caso, el material en el que vayamos a trabajar. No vamos a poder trabajar sobre un muro con óleo. ¿Por qué? Porque pues difícilmente se va a secar, ¿no? Entonces los materiales, que pueden ser algunos de los que aquí se mencionan: óleo, acuarela, acrílico, carbón, pigmentos, o puede hacerse también de manera digital. Vamos a ocupar también Godet, una paleta para ahí ir colocando los pigmentos de los colores que vamos a utilizar. Eso hablando de los materiales así, digamos, en físico que se pueden utilizar. Ahora bien, la obra tiene que tener una composición artística, una composición estética, en la que va a estar impregnada de lo que van a ser puntos, líneas, formas, colores, texturas, perspectiva, la manera en cómo va a entrar la luz y el equilibrio visual. Que ese equilibrio visual no es otra cosa más que el valor estético, esa armonía que tiene que darse a lo largo de la obra. Entonces, si observamos detenidamente un poco la imagen que se ubica a la izquierda de la diapositiva, nos dice punto. Si observan detenidamente, tiene muchos puntitos. Una de las primeras técnicas que les enseñan a trabajar o a manejar, al menos ahí en la capacitación de diseño, es el puntillismo, y es el cómo a partir de puntitos pues se puede hacer la representación de algo. La línea, la forma de las líneas es también lo que va a partir para darle la forma. A final de cuentas, cuando es un cuadro, pues se parte de una cuadrícula, ¿no? Todo es un conjunto de líneas, cómo se va a trazar un cuerpo humano, cómo se va a trazar un paisaje, la manera en cómo se va a utilizar también los colores, tiene que generar ese equilibrio visual. La perspectiva, si quiero que sea, cómo quiero que se vea la luz, si es un paisaje, si es un amanecer, si es un atardecer, si es de noche.
Entonces todos estos elementos entran en conjunto para la elaboración de esa pintura, de esa obra de arte. Entonces, para crear una pintura, los artistas utilizan estos elementos. Porque pues en el caso de las líneas pueden ser rectas, curvas, irregulares, porque únicamente son elementos que ayudan a darle forma a las figuras que van a plasmar. El color, dentro de la colorimetría, pues transmite también ciertas emociones y busca crear un ambiente. Si vamos a hablar de colores cálidos, colores fríos, de acuerdo a lo que se quiera representar. La textura pues da la sensación de relieve o de suavidad a las líneas o a los colores que estén plasmando. Y la perspectiva va a ser lo que permita darle profundidad y hacer que una imagen parezca tridimensional. Esas imágenes en las que muchas veces parece que desde donde te coloques, la imagen te está mirando, ¿no? Un ejemplo de ello podría ser la Mona Lisa, que no importa en dónde te coloques, viendo el cuadro de frente, pues esta parece que te está observando. Ahora, en cuanto a los elementos técnicos de la pintura, vamos a encontrar principalmente tres. Algunos ya los mencionamos, en este caso la superficie, el instrumento de aplicación y el pigmento. Entonces, esto ya lo habíamos comentado más o menos, grosso modo. La superficie ya lo dijimos, es en donde va a quedar plasmado. Este puede ser tela, madera, papel, metal, piedra, entre otros materiales que van a poseer una característica que tienen en común, que son materiales sólidos. El instrumento de aplicación, que en este caso es con qué voy a pintar. Pincel, recordemos que también existe como técnica el graffiti y entonces la lata de spray. Igualmente recuerden que graffiti no significa hacer solamente firmas, rayones desde alguna tipografía particular. Como ejemplo tenemos el mural de la escuela, que fue hecho bajo la técnica de graffiti. Un listón, una rama con los dedos, pero lo que ayude a esparcir el pigmento. ¿Qué es el pigmento? La sustancia que puede precisamente expandirse fluidamente, que va a dar cierta tonalidad, en este caso color, que va a hacerse visible y permanecer en el tiempo sobre esa superficie, como ejemplos: acuarela, acrílico, óleo, pasteles, etc. ¿Qué diferencia o qué características posee cada tipo de pigmento? Bueno, esos pigmentos van a variar de acuerdo a los materiales con los que son elaborados. Algunos de los que mencionamos son los óleos, las acuarelas, los frescos, acrílicos, temple, collage, las pinturas digitales, que entran como técnicas pictóricas, porque así se les ha denominado, ¿no? Es un óleo, es una acuarela. Sí, son técnicas pictóricas, pero cada una de estas técnicas varía o difiere de acuerdo a la base del material. Una acuarela tiene como base agua, mientras que un óleo es más grasoso. Un acrílico también va a tener como base un poco el agua. Entonces, esto va a hacer que seque más rápido, la fijación del color, cómo se impregna, si se nos va a desmanchar o no se nos va a desmanchar nuestra ropa, si es que queda salpicada o manchada del tipo de pigmento. Ahora bien, ¿qué elementos integran a cada uno de estos que se está mencionando? El óleo, que son como si fueran unas pastitas, vienen en tubitos, emplea aceites y un disolvente llamado trementina para elaborar una pasta viscosa de origen vegetal, de tal manera que estos pigmentos se van a adherir al lienzo usando pinceles u otras herramientas. Pueden usarse también algunas pequeñas espátulas, y al secarse los colores quedan fijos en la superficie. Sin embargo, pues el óleo cuesta un poco en secarse.
La acuarela es diluida en agua, entonces consiste en el uso de pigmentos diluidos con los que se obtienen colores transparentes y brillantes que se aplican sobre un papel o cartulina especiales, y con esto se logra un estilo más expresivo o espontáneo. Igual, hay que saber hasta qué punto se va a ocupar de diluido de agua, ¿no? ¿Para qué? Pues para no romper el papel. Por lo regular desde preescolar se experimenta con acuarelas para que poco a poco empiece el niño a ir fluyendo con el pincel para el desarrollo de la motricidad fina. Actualmente ya se ocupan otros materiales como las pinturas dactilares, en las que ya pueden trabajar más directamente, y lo mismo es para la motricidad fina, pero bueno, observemos que estos materiales están muy al alcance de nosotros y que se ocupan no solamente desde la pintura, sino que se ha comprobado que también el uso de estas técnicas o de estos materiales pueden desarrollar a otras áreas de la formación individual del ser humano, en este caso de lo que sería el desarrollo de la motricidad fina a edades tempranas, como también de manera terapéutica, pues para algunas personas a la hora de que empiezan pues a expresar sus emociones y sentimientos. Recordemos que desde el principio les mencionaba, pues muchas personas pueden tener de manera nata o de manera adquirida el desarrollo de las habilidades artísticas. Sin embargo, las escuelas de artes lo que van a buscar es precisamente dar la técnica y perfeccionar esas habilidades natas que ya se tienen o que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Dentro de otros materiales tenemos la témpera, llamada también gouache. Es un material semejante a la acuarela, pero con una carga de talco industrial o blanco de zinc, que soporta el pigmento con una tonalidad opaca, sólida y de secado rápido. Es decir, que es como si fuera en un tono más opaco, y este es ideal para aplicar capas sucesivas o realizar correcciones. Era la técnica usada en frescos renacentistas. Es como si quisiéramos decir que no queremos que quede brilloso, sino que quede en tono mate, ¿no? Entonces para eso ocupaban este material en polvo. Hagan de cuenta que es como para ponerle un poquito de corrector y corregir algo, ¿no? El acrílico es algo que han utilizado la mayoría de ustedes de manera muy común y convencional. A final de cuentas, ¿qué es eso? Pues es como cuando ocupan las pinturas vinílicas, ¿no? O la pintura politécnica. Es un tipo de pintura muy versátil, de secado muy rápido. Sin embargo, esa no se quita de la ropa. La acuarela sí. El óleo no se quita. Y bueno, es compuesta de pigmentos suspendidos en una emulsión de polímero acrílico. Al hablar de polímeros ya estamos hablando de cuestiones químicas en las que estamos involucrando también lo que sería algunos tipos de plásticos, y por eso es que logra que se aglutine de manera sintética. Es muy flexible porque es muy fácil de extender, también de diluir, es soluble en agua, que al secarse se vuelve muy resistente. Por eso es que es difícil de que se caigan, o sea, prácticamente se queda manchada tu ropa si es que te cae esta pintura encima. Pero al mismo tiempo puede ser muy vistoso, muy brilloso, ¿no? Entonces tiene una buena fijación del color. Y es de secado rápido, por lo mismo de que ocupa también el agua para diluirse. Tinta, que pues es algo que ocupan ustedes con los lapiceros, con sus bolígrafos. Es un pigmento diluido en medio líquido, que puede ser agua, aceite o alcohol, y suele aplicarse sobre papel, y su uso es frecuente en la caligrafía pictórica en el arte oriental. La caligrafía pictórica oriental son conocidos como kanjis. Es una forma de escritura muy diferente a la de nosotros, en la que por lo regular escriben por sílabas o por palabras, a diferencia de nosotros que tenemos pues un alfabeto como tal.
Ellos escriben de arriba hacia abajo. Su orden en escritura va inverso al de nosotros. Por ello es que las mangas, los cómics de manga, pues es como si fuera un libro invertido, ¿no? Y bueno, ahí es en donde se suele aplicar este tipo de materiales. Pasteles. Es como si fueran muy parecidos a las cajas de gises de colores. Al final de cuentas es eso, más o menos. Pero es un pigmento en polvo diluido en goma o resina que conforma una pasta compacta y seca. Por ello es que le pueden dar esta forma como de gis. Y se presenta precisamente esta presentación de barra que se sujeta en la mano al pintar. Solamente que también hay que a veces utilizar algunos fijadores para que no se vaya desvaneciendo el pastel. Hay pastel seco, hay pastel graso. Lo mismo vamos a observar, el pastel graso tiene un poquito de aceites, lo que hace que fije también de diferente manera. También su presentación es en barra, como una caja de gises. Nada más que los pastel graso, pues precisamente al poseer esta grasita, pues son más, tienen la apariencia como de las crayolas, que se ven así más brillositos, y el pastel seco pues tiene más la apariencia de pues los gises, ¿no? Que se ven así como más porosos, más secos. La encáustica, que aunque suene un nombre muy, muy raro, sin embargo es algo que a lo mejor algunos de ustedes ya han utilizado. No es otra cosa más que grabar con calor, grabar a fuego. Su nombre deriva del griego encáusticos, que significa grabar a fuego, y es una técnica muy antigua que consiste en aplicar sobre un soporte ceras calientes como aglutinante de los pigmentos. En pocas palabras, es como cuando se derrite una crayola. Cera con color, con pigmento, que se pone a derretir para fijar algo. En la época medieval se utilizaba mucho para lo que eran los sellos, sellar correspondencia, algunos sellos con los logos de las casas reales o de la heráldica. Y entonces la manera de mandar una correspondencia para que no fuera violada, pues era que muchas veces era sellada con esto, con calor. Y así, si abrían la correspondencia, pues se daban cuenta porque se manchaba y porque se rompía la figura del sello en cera, ¿no? Entonces, todos estos materiales que les acabo de describir, que se ve como mucho texto, los conocen, la mayoría los han utilizado o ocupado en alguna ocasión, o bueno, tienen la idea de cómo pudiera funcionar, y muchos de ellos se han convertido en algunas técnicas específicas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y pues a través de lo que serían las pinturas. Pero aquí la pregunta sería, ¿no? Pues ¿qué materiales se utilizaron pues primeramente? Si hablamos de que las primeras pinturas fueron en las cavernas, bueno, pues hablemos de que también desde la prehistoria y hasta la fecha los primeros materiales fueron colorantes naturales, y esos de dónde salieron, pues precisamente de la naturaleza. Aquí mismo en Mesoamérica vamos a encontrar varias pinturas rupestres, algunas pinturas murales que se dieron en la época prehispánica, en el Palacio de Bonampak, en el Palacio de Cacaxtla, en los murales de Guerillas, ahí en Veracruz. Y los principales colores que utilizaban precisamente eran dos. Uno, para dar el tono de color rojizo, que era la grana cochinilla, es decir, que estos animalitos de las cochinillas sacaban pues ese colorante, ese color rojo, y de una piedra llamada lapislázuli, que sacaban el color azul. Y bueno, esos
quedaban tan bien impregnados que pues han pasado cientos o incluso miles de años y pues siguen todavía vivos los colores. ¿Cuál es la importancia de la pintura? Pues en este caso, pues la pintura lo que está haciendo es comunicar emociones, preserva la historia y refleja culturas. ¿Por qué? Porque lo que es la historia y en este caso las culturas, pues se va dando desde el momento en el que el ser humano pues corresponde a un momento histórico, a un tiempo y un espacio. La pintura no solo sirve para decorar, también está comunicando un mensaje, está conservando a lo mejor una historia o reflejando elementos pues de la identidad cultural o también de la catarsis del artista. Además ayuda a desarrollar la creatividad, la imaginación y la sensibilidad artística. Y bueno, actualmente la pintura sigue evolucionando gracias a nuevas técnicas, herramientas digitales, demostrando que el arte siempre cambia junto con la sociedad. Es lo que les comentaba previamente, ¿no? No solamente hablamos ya de la pintura en físico, y también hablamos de lo que es la implementación de herramientas digitales. De manera que podemos concluir que la pintura evoluciona a la par de la humanidad en cuanto a técnicas, materiales, y continúa siendo principalmente una de las formas más poderosas de expresión artística. Es considerada una de las bellas artes y una de las formas artísticas más antiguas que se ha preservado, en la que el ser humano puede seguir experimentando con colores de manera bidimensional y por lo regular siendo un ejercicio de, más allá de lo artístico, también de catarsis, en el que se plasman sus emociones y sus sentimientos.